La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Durante el reinado de Luis XIV, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. El poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen, pero en realidad el Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria, que se agravó por el mal gobierno de Luis XV, y que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI, gobernante bien intencionado, pero de carácter débil, por lo que se le llamaba el Buen Luis. Los gastos militares y un lustro de malas cosechas crearon una gravísima situación social. La mayoría de la población se vio en la miseria mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada. Luis XVI se negaba a realizar cualquier tipo de reforma y defendió los privilegios de la aristocracia frente al hambre de sus súbditos, que se estaban hartando de la injusticia. El mantenimiento de un Estado absolutista demandaba mucho dinero, ya que existía un gran número de funcionarios en el gobierno y cada uno buscaba su propio beneficio. Se tenía que mantener un gran ejército permanente. La corte vivía rodeada de lujos. En envío de tropas a América del Norte para defender sus posiciones territoriales ante el avance del gobierno inglés en la guerra de Estados Unidos. Consecuentemente, la monarquía se endeudó mucho más. Solución de propuestas. Se recurrió al tradicional intento de aumentar los impuestos. Se trató de conseguir que la nobleza también aporte su correspondiente diezmo, medida que provocó la ira y oposición de esta última clase social, que estaba dispuesta a defender sus privilegios feudales, hasta el punto de enfrentar la monarquía. Para que no se empeorara su situación económica, la nobleza trató de acaparar más cargos en la burocracia estatal y además aumentó la explotación de los campesinos que trabajaban en sus tierras, exigiéndoles mayores contribuciones. Resumiendo, la economía del país estaba arruinada. Los nobles consecuentemente sufrían demandas. El clero no recibía el diezmo por parte del pueblo. Anuncio publicitario. La burguesía quería acceder a cargos públicos. Los campesinos estaban cansados del poder feudal. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados Estado. El primer estado era la Iglesia, sumaba unas 120,000 personas, poseía el 10% de las guerras de Francia y no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350,000 personas, dueños del 30% de las tierras. Los nobles estaban eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los campesinos les pagaban tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Tenían tribunales propios, es decir, que se juzgaban a sí mismos. El tercer estado comprendía al 98% de la población y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos financistas y banqueros que hacían negocios con el Estado, los artesanos, funcionarios menores y comerciantes. Por otra parte, existían campesinos libres, muy pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El proletariado urbano vivía de trabajos artesanales y tareas domésticas. Finalmente, estaban los siervos que debían trabajo y obediencia a sus señores.
El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaban todos los impuestos hacia los peores trabajos y no tenían ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Viendo la difícil situación económica que se asomaba, la nobleza exigió que se llamara a Estados Generales para el tratamiento de una ley de impuestos. La monarquía, prácticamente arruinada económicamente y sin el apoyo de gran parte de la nobleza, estaba en la ruina. Cuando se reunieron en los Estados Generales en 1789, la situación de Francia estaba sumamente comprometida, ya que el pueblo no soportaba más tan penosa vida y existía un gran descontento social. Como se dijo, las clases sociales existentes en ese momento eran la nobleza, el clero y la burguesía. Pero al contar los votos de la nobleza y del clero que pertenecían a un estamento privilegiado, superaban en número a la burguesía y por lo tanto siempre se tomaban las decisiones que a este sector le convenía. Solucionado este sistema de conteo, el tercer estamento pudo tomar el control de la situación y comenzó a sesionar como Asamblea Nacional, y juraron solemnemente que ésta no se disolvería hasta tanto no se logre conformar una Constitución Nacional. En 14 de julio de 1789, la burguesía se vio apoyada por un gran sector explotado por la nobleza, los campesinos, que en medio de una agitada multitud revolucionaria formada por hombres y mujeres, saturaron de injusticias y de hambre. Se dirigen violentamente a la Bastilla, símbolo del régimen absolutista, donde funcionaba como cárcel de los opositores al sistema de gobierno, y toman la toma por la fuerza. Esta demostración atemorizó a los partidarios del antiguo sistema y sirvió para inclinar la balanza en favor de los revolucionarios, desplazando así el poder a los nobles y partidarios del absolutismo. Paralelamente, se produjo en las zonas rurales levantamientos de los campesinos contra los señores feudales, lo cual fueron asesinados y a sus castillos saqueados e incendiados. A este movimiento social por la injusticia y fraternidad de los hombres de 1789 se le conoce como el Gran Miedo. La Asamblea Nacional estaba formada por la burguesía, que inicialmente para luchar contra la monarquía lo hizo en forma unificada, pero en realidad la burguesía no era una clase social homogénea, sino que estaba dividida en la alta burguesía, banqueros, financistas, comerciantes, propietarios, y en la baja burguesía, formada por los profesionales, abogados y médicos, pequeños comerciantes y dueños de tallares. Cuando llegó el momento de decidir por la forma de gobierno, la alta burguesía apoyó a los girondinos, o ruinados de la provincia de la Girondina, que quienes llegaron a un acuerdo con la monarquía e instauraron una monarquía constitucional, es decir, tenían una actitud moderadora respecto a los cambios políticos. Por otro lado, estaban los jacobinos, que tenían ideas más revolucionarias y de cambios radicales, con tendencia a la instauración de una república democrática, con derechos a la participación política y con la aplicación de medidas más equitativas para la repartición de la riqueza y la lucha contra el hambre popular. Dicho nombre proviene de que se reunían en asambleas llamadas clubes, en un convento ubicado sobre la calle San Jacobo. Los diputados de la asamblea decidieron eliminar los privilegios de la nobleza, se les obligó a pagar impuestos y se eliminó el diezmo de la iglesia. Pocos días después, la asamblea dictaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta proclama se transformó en la síntesis de las ideas revolucionarias, basadas en 3 banderas: igualdad, fraternidad y libertad. Les interesaba la libertad para comerciar, la defensa de la propiedad privada y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El 3 de septiembre de 1789 se proclamó la Constitución de carácter moderado, en donde la alta burguesía había logrado prevalecer sus ideales de negociar con el antiguo régimen,
quedando a cargo del poder ejecutivo del rey. Luis XVI. El poder legislativo lo ejerció una asamblea formada por la burguesía y el poder judicial se compuso de jueces electos. Se estableció que solo podían votar aquellos que pagaban ciertos impuestos y de esta manera se pone en evidencia que las banderas de igualdad proclamadas por los revolucionarios tenían ciertas limitaciones. La nobleza de esta manera se vio con sus poderes recortados, lo que los motivó a tratar de crear alianzas y buscar apoyos entre otros países con gobiernos absolutistas, y de paso tratar de evitar que estos movimientos se expandan a otros reinos, y para ello no había más remedio que la guerra. Países como Austria y Prusia atacaron a los franceses en los límites de su territorio y lograron contenerlos, pero los ciudadanos que tuvieron los países limítrofes con Luis XVI hicieron evidente de la alianza que existía entre este y la intervención extranjera. De esta manera el pueblo francés destronó al rey y luego se lo decapitó. Más tarde fue ejecutada su mujer, María Antonieta. La Asamblea Nacional fue desplazada y un nuevo cuerpo de representantes reunidos en una convención comenzó a dirigir el nuevo gobierno republicano, liderado por la baja burguesía dependiente del partido jacobino. El cambio de mayor importancia es que ahora los representantes podían ser elegidos mediante el sufragio universal, permitiendo una mayor participación de sectores humildes y populares, llamados sans-culottes. Desde 1792 los jacobinos lograron el control de convención y sus principales activistas fueron Danton, Robespierre, Marat y Saint-Just. La República Jacobina en el plano exterior debió frenar el avance de los ejércitos extranjeros. En el plano interior debió combatir la aristocracia y terminar con la resistencia de los girondinos, que se oponían a la nueva forma de gobierno, para tomar mejor partido de su control. Los jacobinos hicieron alianzas con los sans-culottes y durante 1793 se creó una institución destinada a establecer un rígido control de los opositores y castigarlos duramente y aplicar la pena de muerte a todos aquellos que no apoyaban el sistema de gobierno republicano. Este instrumento fue dirigido en persona por Robespierre. Se trataba de mantener dominados sus opositores a través del miedo, por lo que se le llamó el terror revolucionario. El gobierno revolucionario de 1793, durante la guerra en el interior de Francia, hubo levantamientos organizados por partidarios de la monarquía y por grupos opuestos a la constitución civil del clero. Ante la emergencia, la convención decidió crear varias instituciones que tendrían a cargo el gobierno del país en la grave situación. El Comité de Salvación Pública, integrado por 9 miembros con amplios poderes de gobierno. El Comité de Seguridad General, con atribuciones de policía y seguridad interna. Se dedicaba a investigar el comportamiento de los supuestos enemigos de la revolución. El Tribunal Revolucionario, con extensos poderes judiciales. Las medidas tomadas por la convención no pudieron atender a todas las exigencias del sector popular, que seguían sufriendo la crisis económica. Se trató de llevar un control de precios para los alimentos básicos, aplicando severa y apenas a quienes los atacaban, pero no se logró el efecto deseado, lo que llevó al sector de sans-culottes a romper sus alianzas con los jacobinos, creando una figurosa y debilidad al partido gobernante. Con Robespierre al frente, se estableció un gobierno revolucionario. El Comité de Salvación Pública, que suspendió algunas garantías constitucionales mientras la situación de guerra pusiera en peligro la revolución, y se utilizó el terror, un estado de excepción, para perseguir, detener y en su caso guillotinar a los sospechosos de actividades contrarrevolucionarias. Ante la guerra y la crisis económica se tomaron toda una serie de medidas para favorecer a las clases populares y que fueron signo del nuevo carácter social de la República. La venta en pequeños lotes de los bienes expropiados a la nobleza para que pudieran ser adquiridos por los campesinos.
ley que fijaba el precio máximo de los artículos de primera necesidad y la reglamentación de los salarios. Persecución de los especuladores, confiscación de sus bienes y distribución de ellos entre los pobres. Obligatoriedad y gratuidad de los enseñanza primaria, prohibición de la mendicidad, atención a los enfermos y a los niños y a los ancianos. Proceso de descristianización que comportó la sustitución del calendario cristiano, por el que se iniciaba con la proclamación de la República y la sustitución del culto católico por un culto cívico, el de la razón. Las reformas de Robespierre consistieron muy pronto en la oposición de la mayor parte de la burguesía, que veía peligrar sus propiedades. Por otro lado, su forma de gobernar, dictatorial, desagradaba a muchos porque a cualquier crítica se respondía con la detención y la muerte. Cuando la guerra dejó de ser un problema y las victorias del ejército republicano garantizaban la estabilidad de la República, gran parte de los diputados de la Convención se pusieron de acuerdo para dictar un orden de detención contra Robespierre, que fue guillotinado el 28 de julio de 1794. Conociendo la debilidad de este gobierno, la alta burguesía, aprovechando la situación y deseosos de terminar con los excesos del populacho, en julio de 1794 produjeron un golpe de Estado, desplazando la República y creando un directorio que para lograr su autoridad se apoyaron en unos miliares. Los líderes de la convención fueron guillotinados. El directorio eliminó la libertad política de votar a los más humildes, se eliminó el control de precios y se tomaron medidas que favorecieron a los comerciantes y especuladores. Este nuevo régimen, el directorio, fue contestado tanto por los realistas partidarios de volver al antiguo régimen como por las clases populares, decepcionadas por el nuevo rumbo político. Así, el sistema fue evolucionando hacia un autoritarismo que acabó por recurrir al ejército y entregarle el poder. De todas maneras, el sector popular siguió pasando por las mismas penurias de siempre y miserias condiciones de vida. Entre los militares que apoyaban el directorio se encontraba Napoleón Bonaparte, que no tardó en hacerse del poder mediante un golpe militar, aprovechando el gran prestigio que se había ganado con las diversas victorias militares entre otros países. En 1799 se apoderó del gobierno de Francia y se coronó como primer cónsul, concentrado cada vez más poder, hasta llegar a emperador en 1804. Con el tiempo la burguesía lo apoyó, ya que conservó muchos de los principios declarados de la Constitución, especialmente aquellos que beneficiaban a la burguesía más acomodada. A su vez, estos lo apoyaban, porque evitaban el regreso de la República Jacobina y del antiguo régimen aristocrático. Consecuencias de la Revolución Francesa. Se destruyó el sistema feudal. Se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta. Surgió la creación de una república de corte liberal. Se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. La separación de la Iglesia y del Estado en 1794 fue un antecedente para separar la religión de la política en otras partes del mundo. La burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa. Se difundieron ideas democráticas. Los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados. Comenzaron a surgir ideas de la independencia en las colonias iberoamericanas. Se fomentaron los movimientos nacionalistas. Ampliación del tema sobre el terror revolucionario. Comandado por hábiles generales, el ejército revolucionario logró rechazar al enemigo el 20 de septiembre de 1792, derrotó a los prusianos en Valmy, obligándolos a abandonar Francia, y el 6 de noviembre traspuso la frontera e invadió Bélgica. El mismo día en que llegó a París la noticia de la gran victoria de Valmy, el gobierno revolucionario proclamó la República.
Un mes más tarde, Luis XVI fue condenado a muerte como reo de conspiración contra la libertad de la nación y de atentado contra la seguridad del Estado. El 21 de enero de 1793 murió guillotinado en París, en la Plaza de la Revolución. La muerte del rey produjo la reacción inmediata de los más poderosos monarcas europeos. España, Holanda, Portugal, Rusia e Inglaterra se unieron a Austria y Prusia en su guerra contra Francia. La situación se tornó de pronto muy grave, mientras Francia se hallaba amenazada por el avance de tropas enemigas. Una parte del pueblo comenzó a dar señales de hostilidad hacia los revolucionarios, acusándolos de haber provocado el ataque de las naciones europeas al dar muerte al rey. En Lyon, el mismo París y especialmente en la Vendée, el pueblo sublevó. Los revolucionarios más decididos resolvieron proceder con rigor extremo. Instituyeron el Comité de Salud Pública bajo las órdenes de Maximiliano Robespierre, con la misión de condenar a muerte a todos los sospechosos de no adherirse a los principios de la revolución. En un año, a partir de julio de 1793, Robespierre envió a la guillotina a millares de personas, sin entablárseles proceso alguno. Este periodo se conoce con el nombre del terror. Fin de la revolución. La inaudita ferocidad de Robespierre acabó por disgustar a los mismos revolucionarios el 27 de julio de 1794. Muchos de ellos se rebelaron contra el sanguinario dictador, que fue detenido y enviado a la guillotina, juntamente con sus más crueles subalternos. Así, con la muerte de Robespierre, el poder pasa a manos de hombres decididos a hacer triunfar los principios de la revolución, sin dejarse llevar por excesos de violencia. En 1795 brindaron finalmente a Francia una constitución de respetar plenamente los derechos del hombre y los ciudadanos, votados en 1789 por la Asamblea Constituyente. Prescindiendo de los deplorables actos de violencia, debe conocerse que la revolución logre mejorar considerablemente las condiciones políticas y sociales de Francia. 1. Fue abolido el absolutismo monárquico a través de sus representantes. 2. Fueron reducidos los privilegios que gozaban los nobles y el clero. 3. Fue proclamada la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Revolución Francesa consiguió hacer triunfar los principios que habrían de cambiar radicalmente las condiciones sociales de la época.